De la mañana, el mes pasado, la Confederación de Cámaras Empresariales renovó sus autoridades y el martes los representantes de los distintos sectores de actividad se reunieron en una asamblea para definir sus prioridades. Los empresarios se encuentran participando en estos momentos de distintos espacios de diálogos promovidos por el gobierno. Está el diálogo por la seguridad social, el de la seguridad pública, también el que busca definir una estrategia nacional de desarrollo. Para hablar de este y otros asuntos, estamos con Leonardo Loureiro, nuevo presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales. Bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos. Muy buenos días. Bienvenidos. Gracias por venir. Le toca asumir en un momento de discusiones álgidas. Lleva unos 30 días en su nuevo rol. Veía parte de las discusiones que teníamos aquí en la mesa a partir de lo que fue la entrevista de ayer de O'Donnell en Perspectiva y bueno, las distintas medidas impositivas, por ejemplo, o los cambios tributarios que está previendo el gobierno incluir en la ley de presupuesto desde la Cámara. Usted en particular, ¿cómo analiza esas señales que viene dando el Ejecutivo? A ver, la primero es, de punto de vista, empecemos por lo que me preguntabas del tema impositivo, ¿no? O sea, creo que el tema del efecto Temu, yo voy más en la línea de lo que discutía recién ustedes antes, previo con Leonardo. En realidad, agregarle el IVA a algo extremadamente barato o hasta cobrarle 60% de impuestos por fuera de la franquicia, en realidad no es nada. O sea, si algo que me cuesta 1.000 pesos acá, yo lo compro a 100, me va a costar 200. O sea, los 800 pesos de diferencia van a seguir estando a favor de incentivar la compra en el extranjero. O sea, lo ven como insuficiente desde ese punto de vista. En realidad, yo lo que te tengo que decir, sí te tengo que decir es insuficiente, pero si me preguntás cuál sería la forma, es muy difícil porque tampoco lo podés prohibir. Sí hay un mecanismo que es, o sea, de aquellas compras que vienen de Estados Unidos, en realidad la expresión correcta es la consolidación logística, ¿no? O sea, si la parte de la consolidación viene de Estados Unidos, eso lo bypassea también, o sea que hasta podrían no pagar nada igual si yo compro algo, usemos China, lo consolido en Estados Unidos y lo mando a Estados Unidos, o sea, entonces puede ser insuficiente, o sea, es insuficiente, pero si me preguntan realmente cuál es el mecanismo, lo discutieron bastante el domingo acá en el canal, pero... Y después con respecto a los otros dos... O sea, perdón, para resumirlo, entienden que es insuficiente desde el punto de vista de los efectos, pero tampoco tenían otras medidas para reclamarle al gobierno en ese sentido. Si me pongo 100% como ciudadano, tengo que decir que sí es una medida positiva, porque en definitiva algo que se estaba perdiendo, que era la recaudación, que después esa recaudación va en temas sociales, como vamos a hablar después del tema de diálogo social, y sí, si el gobierno no tiene caja... por lo menos ingresa unos millones de dólares que antes no estaban ingresando. Entonces, en definitiva, sí es positivo, pero no es suficiente. Bien. ¿Y respecto a las otras adecuaciones que están manejando? Respecto a las otras dos adecuaciones, una, lo explicaba ayer en la entrevista el ministro, una es un ajuste y, a ver, justamente dice incentiva la inversión nacional, por lo tanto es bueno que se haya incorporado. Y la primera que se presentó, que era el tema del impuesto mínimo global, en realidad está tomando una decisión de hacerlo ahora, cuando en realidad no era ultra necesario. Si hicieron el análisis que era positivo hacerlo ahora, me parece adecuado. ¿Pero hay algún inconveniente desde tu perspectiva? No, y de hecho creo que voy en la línea de lo que planteaba el ministro ayer, ahí ya es una posición personal, o sea, en definitiva lo explicaban bastante bien, en definitiva lo que va a haber es un impuesto mínimo. ¿Por qué? En algunos lugares no se paga impuestos. Entonces, si el headquarter de alguien está en un lugar donde esos impuestos no se pagan, por lo menos se le va a aplicar en algunos países ese 15%. Entonces, el que no lo haga lo va a estar perdiendo. Entonces, no está mal incorporarlo y más. Ayer el ministro lo hablaba muy bien, explicando adecuadamente a los afectados cuál es el objetivo que se está buscando. Hablando del impuesto mínimo global, o sea, los afectados de las propias empresas que eventualmente están pagando ese impuesto y lo pasarían a pagar acá en lugar de pagarlo en otro lugar. Pero lado. es como eso, en definitiva, en vez de estarlo pagando en la matriz o en otro país, lo estarían pagando acá. Bien. Decíamos al inicio que en este marco de renovación de las autoridades habían tenido una reunión con los distintos representantes y representados, en realidad, por la Confederación de Cámaras, viendo las prioridades que ustedes tenían. A ver, las prioridades nuestras están en este documento, que ustedes lo tienen y lo pueden, te lo regalo, Nicolás, lo pueden bajar, está digitalizado. Y en eso lo presentamos el año pasado en la campaña electoral. Exacto, en la campaña electoral, siempre lo hacemos así.
Hicimos 2 innovaciones en ese último. La primera innovación fue que el primer punto es qué tenemos que hacer los empresarios para trabajar en un país desarrollado. Y después agregamos una segunda innovación que está al final, que van a ver un conjunto de todas las medidas que le veníamos planteando a los distintos gobiernos y un semáforo rojo, verde y amarillo. Y bueno, todavía tenemos de nuestros reclamos empresariales varios rojos y varios amarillos. ¿Cómo vienen? ¿Dónde están los rojos más Y rojos? bueno, no, algunos rojos están relacionados a temas laborales, a temas relacionados a inserción internacional. Hay algunas que están, actividades que se pueden hacer, algunos relacionados a, obviamente, la eficiencia del Estado. Hablando, me preguntabas de las medidas que anunció ayer el ministro. Ayer el ministro anunció otras medidas que van en el camino de algunos reclamos que hacíamos nosotros, que es el tema de la simplificación de los procesos. Fíjense que mencionaba cuando hizo el anuncio el lunes, el martes, perdón, el lunes, y que anunciaban que habían 4.000 proyectos en la Comap. Piensen que eso nos están diciendo, hay 4.000 propuestas de los empresarios de inversión que están en el limbo, o sea, porque no hay ni un sí ni un no, o sea, por lo menos decime no, por lo menos decime que sí, y tomo las decisiones de inversión. Y esa lentitud produce, es un efecto dominó, ¿no? Se produce después arrastres para atrás, en donde las decisiones no se toman porque justamente no tengo las condiciones. Pero esa lentitud responde a que son muy complejos o muy largos los procesos que implican el Estado. Tienen las dos cosas. Ayer lo explicaba en la entrevista el ministro Donne, algunas cosas que se simplifican, decir, te voy a pedir esta cantidad de condiciones para que califiques para recibir ese beneficio, y otras es el tiempo que se demoraba en analizar el proceso. O sea, están las dos cosas. Okay. De las dos cosas se habló, o sea, se simplifica. Ya había hecho un anuncio anterior que ya estaba vigente, bueno, que eso sí también mejora la situación, o sea, pero lo que el ministro ayer anunció, que es interno de su propio ministerio, de una cantidad de cosas que facilitan y simplifican, se hace la parte de la ventanilla única de inversiones, o sea, una cantidad de señales positivas. Esas mismas cosas nosotros nos gustaría verlas en los otros ministerios. O sea, nos gustaría que se agilizara la cantidad de trámites que hay en el Ministerio de Salud Pública, la cantidad de trámites que hay en el Ministerio de Ganadería, o sea, Ministerio de Transporte, Ministerio de Vivienda, o sea, hay una cantidad de solicitudes y cosas que se nos piden, que esos son costos a veces del trámite, pero a veces costos en el tiempo. O sea, el tiempo para nosotros es muy costoso y los otros países y los otros competidores nuestros avanzan muy rápidamente. Y volviendo a los cambios de fondo de la Comap, respecto a que los beneficios se otorguen a inversiones que sean más productivas, que a veces bueno, se ponen ejemplos de empresarios que cambia el auto o muebles, en fin. Eso no creo que sea así, y si fuera así estaría fallando el instrumento que tiene que tener el Ministerio, que ayer lo comentó, que es el de la fiscalización, ¿no? O sea, corroborar que la inversión que se decidió que se iba a hacer se hizo en lo que tenía que hacerse. Lo que sí creo que en el tema productivo, usted lo mencionaba en los otros casos de los impuestos, siempre es importante que haya sustancia en lo que se está haciendo. O sea, efectivamente, si lo voy a usar para una cosa que justo vengo del palo más de la tecnología y del software, está puesto la innovación como uno de los vectores más importantes, porque tenemos un rezago gigantesco en todas las empresas. O sea, hay dos estudios, uno del VIDA y otro del World Economic Forum, y hay uno hecho último que hizo un informe en la Cámara Uruguaya de Tecnología e Información, que de hecho por la CEPAL, que muestra que el uso de tecnologías emergentes por las empresas en el Uruguay es casi cero. Cuando digo uso de tecnologías emergentes es inteligencia artificial, blockchain. O sea, lo sorprendente de eso es que del otro lado tenés empresas, miembros y socios de la Cámara Uruguaya de Tecnología e Información que trabajan, exportan solo inteligencia artificial, solo blockchain, solo Internet de las Cosas. O sea, empresas que están trabajando para otras partes del mundo, principalmente para Estados Unidos, o sea que todo ese conocimiento que nosotros tenemos local, no se vende acá. Lo están aprovechando empresas internacionales y no lo estamos aprovechando nosotros acá. Hay dos cosas. Una está puesta en el primer punto de ese documento, en donde nosotros mismos tenemos que buscar como empresarios los mecanismos para la incorporación. Y después los incentivos que se puedan obtener para poder trabajar en ello. Efectivamente, algunos de esos incentivos fueron planteados por estos mecanismos, ¿no? Hay ya dos mecanismos vigentes, ANI y ANDE,
Hoy la Comap también incorpora. Y se agregó uno nuevo que era un reclamo que estábamos haciendo varios sectores de actividad económica, que era el tema de la actualización tecnológica. Porque muchas veces se te pide la innovación, pero no cambiar un equipo viejo por un equipo nuevo, no cambiar una tecnología ya perimida por una más moderna. Hoy hay equipos que pueden ser analógicos y todavía no están siendo 100% digitales. Entonces ese tipo de cosas son importantes porque la actualización tecnológica es necesaria. Pero la actualización tecnológica ¿por parte de quién? El empresario que presenta el proyecto Comap, dentro de los puntos que te vieron que son puntuaciones, que te dan puntos por lo que vas a hacer, se incorpora como uno de los elementos a tener en cuenta la actualización tecnológica. Me surgía la duda, no sé cómo lo ven desde la Confederación, cuando se hablaba de esos 4.000 solicitudes de acceso a los beneficios de la Comap que no se terminaban dilucidando. ¿Eso quiere decir que eran inversiones que después no se terminan haciendo? A veces se terminan haciendo, va mucho más en el tiempo, o sea, perdés tiempo y a veces terminás haciéndola, sí, pero en un tiempo más largo y en vez de hacerlo concentrado, o sea, acá tengan presente que hay dos variables importantes. Uno es, cuanto más rápido lo haga, mejor, por un tema de la presión, disculpas que es en inglés, pero es el time to market, ¿no? O sea, cuanto más rápido puedo hacer las cosas para tenerlas en el mercado. O sea, y eso es, ayer lo planteaba el ministro, hoy hay muchas pymes exportadoras, ese es otro de los puntos que se agrega. En la exportación vos no podés estar esperando a tener un producto dentro de 7 meses cuando lo necesitas para pasado mañana. Entonces, esas inversiones a veces se dilatan en el tiempo y capaz que en vez de haberla hecho en un año, las hiciste en 3. No, y capaz que hay gente que no se presenta porque sabe que va a demorar. Entonces, esa cifra no la tenés. Esa cifra, es buena la pregunta, porque también existen los otros instrumentos en la ANI y en la ANDE. O sea, yo me encuentro con varios colegas de distintos sectores de actividad económica y dicen, no, yo no me presento a la ANI porque es complicadísimo, no, la ANDE, los instrumentos. Y en realidad no lo son tan complicados. A veces es falta de información, tanto del lado del que se tiene que postular, como del lado que promueve ese tipo de mecanismos. Mencionabas el tema de las empresas de menor porte, ahí parte de las innovaciones es también como una especie, no sé si lo estoy diciendo bien, una especie de régimen simplificado para inversiones de hasta 5 millones de dólares. No sé qué impacto le pueden ver a esas mejoras para las empresas más pequeñas, no necesariamente chicas, pero sí que hacen inversiones más pequeñas. A ver, todos los incentivos que vayan a las pymes son muy bienvenidos porque justamente hay todo un tema relacionado al empleo que está asociado a las pymes. Hoy da más o menos el 70% del empleo está en las pymes. O sea, si las pymes crecen, crece el empleo. Eso tiene un impacto directo en ese tipo de variables que son muy importantes. En cuanto a, como sí es necesario diferenciar, es bueno que haya mecanismos específicos, simplificados, y yendo en la línea de lo que hablábamos recién. Si es complejo, no me presento. O sea, cuanto más fácil sea, mejor es. Yo justo había tenido una reunión con la economista Antonacho y me lo había comentado eso de que iban a hacer foco en las pymes y cuanto más fácil sea para las pymes los mecanismos, es mejor. Ahí entran en cuestiones otros temas. O sea, hay formas de digitalizar procesos que acelerarían esas actividades para poder obtener los beneficios. Antonacho, por quienes no la conocen, es quien va a ocupar esta nueva dirección que se crea, donde se reorganiza la institucionalidad. Por ejemplo, deja de estar la dirección de zonas francas y pasa a ser parte de una nueva dirección dedicada precisamente a la promoción de inversiones. Parte de estos intentos del Ministerio de Economía tienen que ver con ese diagnóstico de que Uruguay tiene que crecer más y entienden que, por lo menos desde el Ministerio de Economía, esto se logra mejorando los niveles de inversión en el país. Para eso se dan estas facilidades. ¿Qué expectativas tienen ustedes respecto a que esto se dé, en definitiva? A ver, primero, lo que sean regímenes de inversiones y promoción, creo que es importante tenerlos. Yo creo que hay dos cosas que para mí también hay que trabajar. Como no conocemos el total del proyecto de presupuesto y a dónde se va a ir, pero algunas señales de Uruguay 21, la Cancillería se están viendo. Una de las grandes cosas que nosotros propusimos, que siempre ponemos en nuestros documentos, es justamente trabajar en todo lo que es la parte de inserción internacional. Acá una de las cosas que hay que hacer es aprovechar algunas puertas que se están abriendo, algunos canales,
Y esos canales ir con actividades específicas y dirigidas, es decir, necesito inversiones de tal tipo, ir a buscar a las empresas, o sea, tenemos que tomar decisiones mucho más proactivas, es decir, mira, voy a buscar a empresas de tal tipo, no con nombre y apellido, sino que decir, usemos un ejemplo, voy a buscar empresas tecnológicas a nivel multinacionales que estén conocidas, tenés 3 o 4 chinas, 4 o 5 americanas, e ir y conversar y decirle, mira, si vos invertís acá y haces esto, se podría tener tales beneficios. Voy a ir a un ejemplo, es como agarrar y decir, hay empresas que se han dedicado al reciclaje de basura para la construcción de carreteras. Bueno, Uruguay tiene una problemática del costo para la construcción de carreteras. ¿Es válido y buscar nuevos materiales y que justo uno de esos materiales fuera el reciclaje de justamente un problema que tenemos Y también tenemos un problema de reciclaje. por esa mente? Entonces, ese tipo de cosas es lo que tendríamos que empezar a analizar. Para no concentrarme, yo que sé, en la más tecnológica, decir, bueno, el otro día el presidente hablaba en un evento de Meta, bueno, ¿por qué no vamos y convencemos y hablamos con Meta, instalar un data center, un centro de investigación, ir a hablar con una gran empresa americana, alemana, finlandesa, decirle instalar y hacete un centro de trabajo acá? Hoy hay perspectivas positivas con el tema del acuerdo Mercosur-Unión Europea. Habría que hacer una actividad de ese estilo intensa en ir a buscar determinado tipo de empresas a que inviertan en el Uruguay. Y el ¿Tenés acuerdo- identificado dónde hay oportunidades en ese sentido? Mira, más en los sectores tecnológicos, obviamente hay. También tenés, obviamente, en lo que se le llama Green Tech, pero bueno, las tecnologías verdes, las tecnologías asociadas a temas medioambientales, o hidrógeno verde u otras, no tiene que ser solamente el hidrógeno verde. Por ejemplo, hay empresas españolas muy potentes en el tema de hidrógeno verde, hay otras asociadas a otro tipo de actividades. Pero efectivamente esos caminos hay. Y otro camino importante es el biotecnológico. O sea, la biotecnología hoy ha demostrado, y el haber incorporado y haber traído al Pasteur al Uruguay, es un tema importantísimo. A mí me gustaría estar discutiendo en esta mesa hablando de lo increíble que hay ingenieros biotecnológicos programando proteína para crear vacunas o crear nuevos elementos de alimentación. O sea, ese tipo de cosas hoy están sucediendo en el Uruguay y están hasta para aprobarse una vacuna por primera vez en la historia. O sea, ese tipo de empresas y emprendimientos que son de muy largo plazo, porque requieren inversiones que demoran mucho en demostrarse el rendimiento, son muy importantes y hay empresas a nivel europeo. Piensen que hay una empresa sola en Dinamarca que su valuación de mercado es superior al Producto Bruto Interno de Dinamarca. Entonces, y es biotecnológica, es de vacunas. Entonces, ese tipo de situaciones se pueden construir. Entonces, hay que ir viendo cómo trabajar en ese tipo de... El controvertido acuerdo con la Universidad Hebrea de Jerusalén era un camino para que llegaran empresas tecnológicas israelíes importantes, porque eso es lo que ha estado, como se ha dicho, no lo tengo claro si ustedes lo tenían en el mapa o no lo veían. A ver, la primera respuesta que yo te tendría que dar es cualquier acuerdo con universidades avanzadas es importante para el país. Hoy Uruguay tiene muchos, o sea, lo que pasa es que a veces no tenemos en cuenta eso de que existen muchos acuerdos. Existe un acuerdo con el MIT hace mucho tiempo, lo tiene la UTEC, de ese acuerdo han egresado varios másters en ciencia de datos, muchos de ellos están en empresas tecnológicas y en no tecnológicas. Sí, muchos. O sea, hay, no sé cuál la última corte, pero fue más o menos, deben haber ya cerca de 100 egresados. O sea, que hacen cursos en el MIT, ahí vienen profesores del MIT y Harvard a Uruguay. Eso se generó en el periodo lo firmó el acuerdo Miguel Brechner y el presidente de la UTEC en ese momento, el director que era el rector Silveira. Y ese acuerdo sigue vivo. Así como ese, lo traigo como ejemplo, pero hay muchos otros. Está bien. Y centros de innovación hay otros. O sea, acuerdos con Israel ya habían, en donde se podían presentar proyectos, por ejemplo, de innovación a la ANI, una empresa israelí y una empresa uruguaya. Y ese proyecto de innovación se podía financiar, la parte uruguaya por el lado de la ANI, la parte israelí por una ANI, pero al lado israelí. O sea, no son, o sea, creo que se politizó y se geopolitizó el tema
y me parece que no era necesario hacerlo, pero es un tema complejo. Decíamos que al inicio que había distintas mesas en las cuales estaba participando la Confederación. Una tiene que ver con el diálogo social. Allí, ¿qué expectativas tienen? ¿Cómo ven la discusión que se plantea dar en este periodo? A ver, primero, nosotros cuando nos invitan a participar de un diálogo, siempre decimos que sí, porque nos importa y nos interesa plantear desde el origen la voz de los empresarios. En particular, el diálogo social fue lanzado con 4 pilares que entendemos que son muy relevantes para el país. Uno es el tema de la protección de la primera infancia. El segundo, el tema del Sistema Nacional de Cuidados. La protección de las personas activas y jubilaciones y pensiones. En particular, digamos que los primeros 3 no estuvieron en el periodo pasado en la discusión. El de pensiones y jubilaciones sí estuvo. Y bueno, hubo un comité de expertos, nosotros fuimos convocados a los comités de expertos, dimos nuestras visiones de todos los sectores de actividad económica. Eso tuvo un resultado, ese resultado se fue al Parlamento y de ahí del Parlamento salió una ley. El presidente de la calle Pou decía, mandé leche entera y me salió leche con agua, leche descremada, digamos, ¿no? Sí, y de hecho hoy estamos sufriendo el tema de la caja profesional, que se podría haber solucionado en esa propia ley, o sea, una cantidad de cosas que se tendrían que haber resuelto en ese momento. Lo que se discuta en este proceso, obviamente, nos parece bien el mecanismo. O sea, si me preguntás, yo te diría, prefiero las cosas más rápidas, ¿no? Pero todas las cosas tienen su tiempo y las discusiones y las conversaciones tienen su tiempo. Los conversatorios que se están desarrollando en las distintas ciudades del país están generando distintos aportes y visiones localizadas, porque no es lo mismo la necesidad o la problemática de un empresario, un ciudadano de Rivera, que alguien que vive acá en Montevideo o en Ciudad de la Costa. Entonces ese tipo de insumos son buenos, hay seminarios que están dando ciertos insumos y después van a ver las audiencias, algunas que son vía digital, plataformas digitales y otras que van a ser presenciales. Nosotros vamos a tratar de tener una presencial. Nosotros tenemos 2 delegados empresariales. Bueno, en la asamblea asistió Gustavo Michelina a comentarnos cómo iba la evolución del proceso. El proceso va acorde a lo que se venía planteando, va cumpliendo los cronogramas. Lo que sí va a haber algún punto en donde hay que empezar a hablar de la sustentabilidad de todo lo que se quiere ver de hacer. Hoy tenemos, lo dijo ayer el ministro, tenemos la frazada muy corta. Entonces tenemos que tomar una decisión de qué se prioriza y cómo hacerlo. Yo creo que en la priorización, sí creo que si hacemos una encuesta entre todos hoy, no hay duda que la primera infancia es uno de los temas más importantes que tenemos que atacar. Bueno, ahí es donde tenemos que buscar la forma de encontrar la sustentabilidad. Y en ese sentido, para ustedes, ¿por dónde pasan las oportunidades de encontrar recursos precisamente para financiar esas prioridades? A ver, lo primero es, para mí va en 2 líneas. Lo primero es que hoy la presión fiscal es muy alta. No lo voy a explicar mejor que el ministro que lo explicó ayer en la entrevista, porque realmente es alto, tanto en aportes patronales como en todo lo que está relacionado a los impuestos directos que hoy tenemos en el país. Eso en relación a cierta discusión que se había dado, por ejemplo, con otro economista, Gustavo Viñales, que afirmaba que en términos relativos no era tan alta, porque es verdad que es estaba a mitad de camino entre la presión fiscal que tienen los países, en promedio, los países de América Latina, pero también mucho más abajo de lo que tienen los países de la OCDE, ¿no? Pero vivimos en América Latina, como dijo el ministro, y no estamos en un país desarrollado, que es lo que queremos ser. Entonces, eso si queremos tener recursos, tenemos que crecer. Y tenemos que apuntar todo el crecimiento para después analizar la mejor forma de distribuirlo. O sea, creo que no hay otra que crecer. O sea, no podemos distribuir lo que no tenemos. O sea, Desde el movimiento sindical, como sabés, se propuso la alternativa de cobrarle un 1% al sector más rico de la población y ayer Odone volvió a posicionarse en contra y sostuvo particularmente que las estimaciones realizadas sobre esta iniciativa no son reales porque no toman en cuenta cómo reaccionarían los inversores ante cambios tributarios de estas características, porque existe la posibilidad, según explicó, de que esos capitales migren a otros países. ¿Ustedes tienen elementos como para sostener o explicar esto? Coincidimos totalmente con lo que dice el ministro y voy por la misma línea. O sea, es muy difícil poder hacerlo y agrego una variable adicional. Lo más importante para la decisión de la toma de inversiones es las reglas claras.
se dijo una cosa y si se va en contra de eso que se dijo, puede un capital toma una decisión diferente a eso. No solo te afectaría lo que ya tenés acá, sino que te puede afectar la decisión de alguien que venga de afuera si le cambiaste la regla de juego. ¿Pero eso está medido o es una especulación? Porque No, hoy no hay una medida, ninguno de los que estamos hablando, porque como lo decía ayer el ministro adecuadamente, esto todo está a nivel de investigación, está a nivel de discusión, está bien discutirlo, pero no hay evidencia real de ninguno de los dos lados. O sea, eso tengo que ser bien claro. O sea, ni lo que yo te digo hay evidencia, ni lo que te dicen del otro lado hay evidencia concreta. Evidencia concreta en relación a casos a los que montos. se estén dando No. en este momento en otros países y cómo funcione. Primero, ustedes dijeron en la previa, cuando estaban comentando este tema, dijeron hay varios casos. No hay varios casos. Hay 3 o 4 que hay hoy países que aplican este tipo de impuestos. De hecho, en la OCDE hay 4. O sea, entonces... Y con un criterio de súper rico, muchos de esos, que es distinto a Exactamente, hoy no están a en la Uruguay. franja donde entraría el rico uruguayo. Entonces, la evidencia es poca. O sea, si estamos hablando de casi 200 países, estamos hablando muy poco. Entonces, creo que tenemos que tener cuidado me alineo a lo que decía el ministro ayer. Hay que tener mucho cuidado con lo que decimos y lo que hablamos. Ha repetido varias veces que están alineados a lo que dijo el ministerio. Eso se aplica, digamos, al gobierno en general, se aplica estrictamente a la línea que está llevando adelante el Ministerio de Economía. A ver, primero, el que ha hablado mucho es el ministro, el de Economía, y las cosas que ha planteado nos parecen adecuadas. Si me preguntabas, han habido otros casos en los que no estuvimos de acuerdo y lo explicitamos, ¿no? O sea, por ejemplo, el caso del Ministerio de Ganadería cuando salió con el tema de La exportación de ganado en pie exportación de para ganado en faena pie, inmediata. nos pareció una cosa muy compleja porque eso te produce un efecto mariposa. O sea, se tocó el 0,5% de las exportaciones de ganado, pues eso te afecta a toda la cadena. Y te afecta a los precios de toda la cadena. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando se toca algo porque puede tener un efecto contrario al esperado. Pero ahí la coincidencia es nuevamente con Odone. No, Odone salió a coincidir con nosotros, al revés. Ahí fue al revés. En un pasaje anterior de la entrevista decía que le gustaría ver estas medidas de desempapelamiento, desburocratización también en salud pública, también en otros ministerios. ¿Eso fue una crítica a los ministros actuales que no están con ese tema en foco con esos temas? No lo sé porque, o sea, puede estar mañana cuando presenten el presupuesto, capaz que le asignaron a la GESIC, no sé cuántos millones de dólares para digitalizar todos los procesos del Ministerio de Salud Pública. Hoy yo no lo sé, o sea, no puedo afirmar eso. En todo caso no han visto cosas concretas. Lo que sí todavía. puedo decir es que ningún Ministerio de Salud Pública lo ha hecho, o sea, no ha atacado ese problema, o sea, viene de antes, de muchos años. ¿Y cuáles son los focos salud pública y cuáles otros son lugares donde habría que hacer estos procesos? Te diría que todos, porque hoy, por ejemplo, para tomar una decisión de inversión en construcción, tenés que visitar 5, 6, 7 agencias. O sea, para hacer algo relacionado a un proyecto de inversión en construcción, tenés que ir BPS, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Economía, tenés que ir a las intendencias, tenés que ir a, me falta uno que es el medio ambiente, o sea, varios, ¿no? Entonces, tenés una cantidad de trámites que para poder resolverlo, miren que lleva su tiempo. Me gustaría preguntarle en qué punto están las relaciones con el PIT-CNT. Hablábamos del séptimo día, ahí por ejemplo una coincidencia prácticamente total entre lo que decía Lestido y Riverón, eran muy parecidas las cosas que decían. Por otro lado tenemos conflictos como el de la pesca o el de Conaprole, que son corren por otros carriles y otro relacionamiento. En líneas generales, ¿cuál es el panorama? A ver, como confederación, yo hablo a nivel general. Exacto. Después hay cada digamos, sector de actividad económica tiene sus cámaras y tiene sus relacionamientos y conversaciones. En líneas generales, nosotros primero fuimos a visitar al PIT-CNT hace 4 meses más o menos, con las autoridades anteriores. En ese momento yo era vicepresidente, no estaba en el país, no asistí, pero fuimos al PIT-CNT a conversar con ellos. De hecho, de ahí surgió una actividad que la empezamos a concretar a partir del viernes pasado. En eso que decía de los diálogos que estamos, es una estrategia nacional de desarrollo. En esa conversación
empezamos con la OPP, o sea, la OPP toma el guante, digamos, para poder empezar a conversar con eso. Estuvimos reunidos con gente del PIT-CNT y varias gremiales empresariales y lanzamos como un primer proceso para empezar a conversar sobre el tema de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Sobre la mesa vamos a tener que poner cosas que vamos a estar de acuerdo y otras que no estamos de acuerdo. Entonces buscaremos los acuerdos justamente para buscar cómo avanzar. El diálogo es fluido, normal, o sea, después tenemos nuestros ámbitos igual aún generales, como puede ser el tripartito en el Consejo Superior Tripartito, pero tenemos los distintos ámbitos para poder discutir distintos niveles de discusión. Y tiene una idea de, por ejemplo, el tema de la productividad, que es otro pendiente del Uruguay grande, si va a poder avanzar con los sindicatos en eso. En realidad va de los dos lados, o sea, a mí me gustaría poner sobre la mesa flexibilidad laboral, productividad, y del otro lado no van a querer hablar de incremento de salario, recuperación de salario real, incorporación de la reducción de la jornada laboral. Bueno, tenemos que poner todo sobre la mesa. Pero uno de los apuntes, particularmente sobre la productividad que tiene el movimiento sindical, es que ellos están dispuestos a hablar de productividad, pero desde el sector empresarial no se vuelca toda la información relevante sobre la productividad de las empresas. En realidad eso yo lo minimizaría, porque primero, la transparencia hoy existe y es casi que te diría que obligatoria, porque la mayoría de las empresas tenemos que poner todo nuestro balance en la auditoría interna de la Nación y los pueden acceder ustedes y comprarlo y tienen todo el registro de cómo es cómo funciona la empresa que están analizando. O sea, eso existe y de hecho hay consultora que toma esa información y se las pueden analizar desde el punto de vista económico. O sea que transparencia ya te diría que a niveles de resultados económicos ya existe. Después, a nivel más de el detalle específico de la productividad, no decimos que no a discutir la productividad en determinados contextos. Pero si es real que hay ciertas dificultades para compartir por lo menos determinado tipo de información y ahí a veces la discusión pasa, bueno, si se desarrollan o no se desarrollan indicadores, por ejemplo, para poder comparar la productividad sin que eso desnude la operativa más interna de las empresas, ¿no? No lo tengo presente yo, pero no te puedo contestar porque no lo sé. Pero... Bien. Leonardo Loureiro, presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales, muchas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes por la Muy invitación. amable, Muchas gracias. Hacemos